¿No les ha pasado que se deciden a comer saludable, a hacer dieta, pero todavía no logran perder esa grasa que tanto queremos perder y poder volver a sentirnos cómodos en esos jeans que antes nos quedaban súper bien? Pues en este video te voy a enseñar cómo tú mismo vas a saber el paso a paso para dar con la clave más importante para perder peso y cómo yo pude hacerlo y me sirvió para bajar aproximadamente 10 kilos y no tuve necesidad de pasar hambre ni tener ataques de ansiedad. Así que si les interesa esto, quédense pendientes porque les voy a enseñar cómo ustedes mismos pueden hacerlo desde sus casas. La clave más importante para perder de peso es estar en un déficit calórico. Y sí, yo sé que se esperaba que les dijera que deben dejar de comer carbohidratos de noche, o que la clave es comer 8 veces al día para acelerar el metabolismo, o que tienen que comprarse la faja quemadora de grasa que les promete rebajar la cintura en una semana. Pero ya les voy a decir por qué todos estos mitos no son importantes para la pérdida de peso. La clave más importante para la pérdida de peso es generar un déficit calórico. ¿Y qué quiere decir esto? Es simplemente consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta al día realmente, lo que se conoce como el gasto calórico diario real. De esta forma le damos a entender a nuestro cuerpo el mensaje que queremos hacerle llegar. Y dice, ya va, me están dando menos calorías de las que necesito para poder realizar mis actividades al día. Igualito tengo que realizarlas, igualito tengo que correr, igualito tengo que caminar, igualito tengo que respirar. Y ahora, ¿de dónde saco esas calorías? ¿De dónde saco ese combustible? Y ahí es cuando nuestro cuerpo empieza poco a poco a transformar esas reservas de grasa que tenemos y las empieza a usar como combustible para compensar ese déficit que nosotros le estamos generando. Ahora bien, ¿cómo calculamos ese numerito que representa nuestro gasto calórico diario real? Primero tenemos que entender que nuestro gasto calórico diario real va a venir dado por la tasa metabólica basal. Yo sé que suena un poquito complicado el término, pero la manera más sencilla de entenderlo es simplemente la cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo para realizar todas las actividades vitales si estuviésemos en estado de reposo. Pero como esto no ocurre, nosotros no estamos todo el día sentados, únicamente respirando, sino que realizamos actividades, trabajamos, etc. Hay que multiplicarlo por un factor que va a incluir el nivel de actividad al que nosotros estemos sometidos. Si quieren tener una estimación un poco más exacta de estos valores, en la descripción aquí abajo en el video les voy a dejar en los primeros links el archivo que yo uso, en el que únicamente tienes que introducir tus datos y él te va a arrojar el gasto calórico diario real y te va a arrojar, dependiendo de tu meta, el número de calorías que necesitas consumir al día. Para efectos del video vamos a usar el método del 10-11, que si bien es una estimación que nos va a dar un valor un poco más alto de lo normal, es un valor válido que nos permite tener una idea inicial. Consiste en, si eres hombre, multiplicar tu peso en libras por 11, y si eres mujer, multiplicar tu peso en libras por 10. Entonces vamos a tomar, digamos, un hombre de 75 kilos, aproximadamente 165 libras. Vamos a tener que 165 libras por 11 nos va a dar una tasa de 1815 kilocalorías. Esto quiere decir que necesitan 1815 calorías para mantener sus actividades vitales funcionando si estuviese en reposo. Pero como esto es lo que no ocurre, porque nosotros trabajamos y hacemos actividades todo el tiempo, tenemos que multiplicarlo por un factor. Para este ejemplo, vamos a suponer que este hombre realiza ejercicio moderado de 3 a 5 días a la semana y el factor asociado a este caso y a este nivel de actividad es de 1,55. Entonces vamos a multiplicar el valor que conseguimos antes de 1815 por 1,55 y vamos a obtener nuestro gasto calórico diario real, que incluye las actividades que realizamos al día, que va a ser de 2813 kilocalorías. Es decir, estas son las calorías que nuestro cuerpo requiere para mantenerse de manera estable, incluyendo las actividades que realizamos día a día. Ojo, esto es una estimación y hay que tener eso súper en cuenta. Ahora, digamos que el objetivo de este hombre que usamos para el ejemplo es bajar de peso. Un rango saludable y el rango que se recomienda en la mayoría de la literatura es entre 1 y 2 libras semanales. Vamos a decir que este hombre va a perder aproximadamente 1 libra semanal, lo que es casi medio kilo. Hay que saber que 1 libra es aproximadamente igual a 3500 kilocalorías y que debemos generar este déficit a lo largo de la semana. La manera de conseguir este déficit a la semana que nos permita perder 1 libra de peso
es simplemente dividiendo las 3.500 calorías entre los 7 días de la semana. Esto nos va a dar que necesitamos generar un déficit de 500 calorías cada día de la semana. Simplemente lo que vamos a hacer es restarle estas 500 calorías al valor que calculamos antes, que es nuestro gasto calórico diario real, y vamos a obtener un valor de 2.313 calorías. ¿Qué quiere decir este valor? Simplemente que para este hombre de 75 kilos que realiza ejercicio moderado de 3 a 5 días a la semana, necesitaría una ingesta de calorías al día de 2.313 para poder obtener una pérdida de 1 libra a la semana o de aproximadamente medio kilo. Es así de simple. Este es el primer paso y es la clave más importante de cualquier dieta para poder generar esa pérdida de peso. No importa que estés haciendo la dieta de baja en carbohidratos, la dieta ketogénica, que estés haciendo la dieta que se te ocurra, este es el paso más importante y ya vieron que es súper sencillo calcularlo. Simplemente debemos entender que esto es una estimación y que los ajustes se irán realizando a medida que vayamos viendo cómo va el progreso. Y esto es todo, señores. Entender este concepto básico fue lo que me permitió a mí entender que le estaba dando importancia a cosas que, si bien no hay que ignorarlas, la importancia que representan es muy baja comparado con lo que es el déficit calórico, que es la base del éxito de una dieta que te permita bajar de peso. Y fue lo que me permitió también poder realizar mi transformación y poder perder aproximadamente 10 kilos en 4 meses sin tener que estar pendiente de comer 8 comidas al día o de qué suplementos quemagrasa tenía que comprarme, ya que la importancia que estos representan en función al déficit calórico es muy baja. Así que si les pareció interesante este video y les gustaría saber más de todos los otros factores que debemos tomar en cuenta para estructurar una dieta súper exitosa, porfa déjenme un comentario chiquito, cualquier crítica, cualquier ayuda, se los aprecio. Si les gustan estos videos, suscríbanse a mi canal, porfa. Síganme en Instagram, donde trato de postear bastante información también. Espero que tengan una idea un poquito más clara de lo que en verdad importa en una dieta. Así que cuídense, chao.